Capítulo 63. Asuntos de DXD. Era un día fresco en el infierno cuando desperté y regresé al mundo. Entoné con voz grave. El cielo se tornaba de un púrpura brillante y alienígena con cada día. La oscuridad bajo una luna artificial se apoderaba de cada noche. Un vasto y familiar paisaje se extendía ante mí, un mundo completamente diferente bajo el plano mortal. A lo largo y ancho del infierno, las criaturas del pecado vivieron vidas sorprendentemente normales. Vivían y amaban. Prosperaban en paralelo a los reinos del hombre y el cielo. Formaron una sociedad, un imperio que había resistido la prueba del tiempo y cambiado igual que el resto del mundo. Los demonios ya no eran las criaturas deplorables que una vez conocí. Habían crecido con la muerte y ausencia de su progenitor. Se habían convertido en algo de lo que casi enorgullecerse. Todo a instancias de sus 4 nuevos grandes satanes. Aunque llevaban los nombres de demonios aniquilados hacía mucho tiempo. Ajuka, Serafall, Falbium y Sircex no se parecían en nada a sus predecesores. Eran honorables. Estaban dispuestos a ceder. Eran, si no amables ni benévolos, lo más cercano a la bondad que los demonios podían llegar a ser. Habían visto a su especie al borde de la extinción por sus crueles y antiguas costumbres. Todo lo que hacían estaba dedicado a evitar que eso se repitiera. Para evitar que se repitieran las guerras apocalípticas y el mal que llevó a sus padres y abuelos tan cerca del olvido absoluto. Por supuesto, los diablos no estaban solos en el infierno. Los caídos gobernaban una sección propia, reunidos en una organización global llamada los Grigori para obtener fuerza y seguridad. Tras la Gran Guerra, las relaciones entre las 3 facciones bíblicas eran tensas, siempre amenazadas por la más mínima transgresión. Nadie quería otra gran guerra. Así pues, los líderes de las facciones hicieron todo lo posible por mantener relaciones cordiales, por mantener el frágil alto el fuego que salvó a las 3 razas por igual. Asimismo, el infierno no era el único reino infernal bajo el plano mortal. Era simplemente parte de un inframundo mayor, la mayor parte, pero ciertamente no el único. El resto de los panteones del mundo no dejaron de existir en la creación de Dios, ni siquiera en la era moderna. El Olimpo y el Hades persistieron. Al igual que Asgardiel. Lo mismo ocurrió con el sintoísmo y su Yomi. Con la muerte de Dios y Lucifer, las facciones bíblicas ni siquiera pudieron reclamar el título de la facción más fuerte del mundo. No sin disputa. La facción hindú, con seres increíbles como Indra, Shiva, Brahma y Vishnu, los desafió por ese puesto en la cima del mundo. Y eso sin mencionar a los dragones y monstruos que también habitaban la creación abandonada de Dios. Draed, Albion, Tiamat, Krumkrauch, Apophis, Fenrir. Honestamente, en una lista de los 10 seres más fuertes. Las facciones bíblicas ocupaban un número preocupantemente bajo de puestos. Cuando fui sellado, Dios, Gran Rojo y Opis empataban en los 3 primeros puestos. Al despertar, Dios estaba muerto y, por debajo de ellos, la lista había cambiado drásticamente. Este fue el mundo al que resurgí. Mi pequeño yo. Sonreí levemente. Solo contra el mundo. Un mundo cruel y apático donde el poder reinaba por encima de todo. Peor aún, un mundo que había pisoteado a mis descendientes. Los humanos eran poco más que ganado. La máscara de lo sobrenatural solo se mantenía porque de lo contrario sería un poco problemático. Como el humano vivo más antiguo, lo veía todo como una desgracia. Ay, Didi, está hablando de Dios, del infierno, de ángeles, demonios, panteones y del más fuerte del mundo. Bárbara gimió, haciéndose notar después de que ella y otras 2 entraran silenciosamente durante mi monólogo. Aún estamos a tiempo de dar la vuelta como si no hubiéramos oído nada. Diana, una de las 2 con Bárbara, le sonrió con sorna. Ánimo, Bárbara. Ya estamos aquí. Ánimo y enfrenta tus miedos. En otras palabras, Cara, la última de las 3 que llegaron tarde a mi hora del cuento, rió entre dientes. Aguanta, Babs. Esto es un error. Dijo Bárbara rotundamente. Al menos estás en buena compañía por este error. Bromeó Jason, en un débil intento de consuelo. Y, mayor a mayor. Casbito. Hurra. Más carne para la matanza de la hora del cuento. Qué alentador. Dijo Bárbara con sarcasmo. Se sentó y suspiró. Bueno, ya estamos atrapados. ¿Nos ponemos al día? Ay. ¿Puedo? Preguntó Alicia, sorprendentemente animada si uno ignoraba su sonrisa traviesa. Adelante. Dije. Espera, antes de que lo hagas. Lucy.
Mejor haz una aparición en persona ahora que estamos aceptando nuevos espectadores. Sé que me escuchas. Con un giro de realidad, el diablo apareció en mi bar con una sonrisa diabólica y una bebida en la mano. No me importa si lo hago. Gracias, Sean. He disfrutado mucho de tu historia hasta ahora. Hades y Perséfone se pusieron rígidos en sus asientos, haciendo una reverencia cortés y ligeramente deferente a Lucy. Señor Lucifer. Un honor. Lucy. Dijo Hestia con una sonrisa mucho más tranquila. Hola de nuevo. Hestia, querida, siempre es un placer. Lucifer le sonrió, ignorando a sus parientes más rígidos. ¿No me saludas, prima? Didi hizo un adorable puchero. Casi me lastimo. Lucifer puso los ojos en blanco. Sabías que te estaba prestando atención desde el principio, Didi. No creo que necesite saludarte cuando estábamos a solo un paso de la habitación metafísica. Aún así. Gruñó Didi. Lo que importa es la intención. Como era de esperar, Lucifer cedió rápidamente al puchero de Didi. Hola, prima Didi. Siempre me alegra volver a verte. Mejor. Mucho mejor. Didi asintió con alegría, y de repente una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Señor y señora Hades. Señora Hestia. Diana se inclinó ante sus dioses. Diana de Temiscira os saluda. Quería disculparme con Sean en nombre de nuestro panteón, pero parece que vuestra benevolencia se me ha adelantado. Hades suspiró, aunque la acción no iba dirigida realmente a Diana. Tus instintos son admirables y enorgulleces a tus dioses, Diana. Más orgullosos de lo que merecemos. ¿Cómo logras ser más madura que mis parientes inmortales? Nunca lo sabré. Por suerte, parece que Sean no nos guarda rencor. Al menos no a todos nosotros. Llegaremos al resto de tus dioses. Dije con una sonrisa prometida. Hécate soltó una risita maniática en el fondo. ¡Ay, qué ganas! Diana frunció el ceño. Eso no me inspira confianza, pero me cuesta mucho discutir si crees que esas acciones son necesarias, Sean. Sí, presentaciones, bla. Alice puso los ojos en blanco. ¿Puedo empezar ya con mi diversión? Adelante. Dije con una risita. Bárbara, Cara, Diana. Les sugiero que se preparen. Siéntense, por favor. Sí, incluso tú, Diana. Maravilloso. Refunfuñó Bárbara mientras los tres se sentaban en la barra. Y bien. Alice aplaudió y empezó. Papá estaba contando la historia de un mundo que funcionaba con senos reales y lógica lenta y suave. Mentiras. Dijo Bárbara con cara seria. Eso. Diana hizo una pausa. Parece difícil de conciliar con el poderoso mundo de poder y mitología del que oímos hablar a nuestra llegada. Cara ladeó la cabeza. ¿No nos habías hablado ya de este mundo? Fragmentos, pero sí. Asentí. Cass sonrió con entusiasmo. Y ahora nos enteramos de todo lo que pasó con las tetas contra la pared. Chilló Cara. El lenguaje. Lascivo. Cass malo. Malo. Me preocupa más que mi hija parezca saber qué es el hentai. Didi frunció el ceño. En fin. Continuó Alice apresuradamente. También es el mundo donde papá conoció a Opis y, al parecer, de ahí su apellido. Agité la mano, más o menos. Sospecho que mi apellido influyó en mi nacimiento en ese mundo. Caine, murmuró Bárbara para sí misma, confundida. Sí. Papá nació como Caín entonces. Como el Caín de la Biblia. El primer asesino. Mató a su hermano, fue maldecido por Dios, tuvo problemas con su abuelo y con Grande, todo eso. Alice sonrió. Murmuró Lucifer, divertido. Sabía que sentía algo familiar en ti. La marca de Caín lo haría. Por suerte, eres mucho más divertido que el imbécil de Caín que conozco. Mentira. Gruñó Bárbara, poniendo un poco de emoción en la palabrota. Jeje. Alice rió, claramente disfrutando. Y ahora, papá acaba de contarnos sobre la gran guerra entre el cielo y el infierno, la muerte de Dios, el sellado de papá hasta la época moderna, cómo domesticaron a Ofis con dulces y azotes, y su despertar. Y su romance a lo Romeo y Julieta con el arcángel Gabriel. Mentira. Mierda. Gritó Bárbara, desbordando su frustración por todo lo que yo hacía.
Todavía no sé cómo sentirme al enterarme de la muerte de mi padre. Reflexionó Lucifer. Puede que no siempre nos llevemos bien y él se ha vuelto bastante despreocupado últimamente, pero la vida sería completamente diferente sin él. Quizás no para bien. El pingüino soltó una carcajada incrédula. Ojalá que no sea para bien. ¿Podemos volver a su romance de Romeo y Julieta con el ángel?, preguntó Kara. Eso suena bonito y romántico. Fue muy dulce, asintió Minerva. Trágicamente agridulce hasta ahora, pero tengo la esperanza de que cambie a medida que la historia continúe. Diana miró a su vieja amiga con los ojos llenos de emoción, pero reprimió visiblemente el deseo de reconectar por un momento para plantear una pregunta. ¿Y ahora pasamos a tus aventuras en la era moderna, Sean? Así es. Asentí. Incluso al salir de la tumba donde estaba sellada, no me parecía a nada que el mundo moderno hubiera visto jamás. Un humano primordial, uno de los primeros en caminar por la creación de Dios. La esencia misma de un ser humano, creado a su imagen, y completamente puro por el paso del tiempo. Seguía maldecido, sin duda. Pero eso solo aumentaba mi fuerza y mi magia. Nací cuando la Tierra aún era joven, muy pocos podían afirmar estar por encima de mí en esa vida. Y el único al que respetaba y temía, el único que podía matarme definitivamente y liberarme de mi maldición, ahora estaba muerto. Como habrás notado, mi existencia rozaba un poco las normas y reglas habituales del poder en ese mundo. Los humanos, casi por regla general, éramos una raza con potencial. No nacimos fuertes como ángeles, dioses o demonios. Pero tampoco teníamos límite para nuestras habilidades, absolutamente ningún límite superior para nuestro crecimiento. En las circunstancias adecuadas y con suficiente tiempo, esfuerzo y determinación, podíamos superar cualquier cosa. Ahora. Hice una pausa para darle un toque de efecto. Quiero que imaginen al humano más representativo de esa raza de potencial infinito. Una generación después del original, por ejemplo. Nacido en los albores de los tiempos y maldecido con una inmortalidad que lo dejaba en una búsqueda incesante de más. El cuarto humano en existir. El progenitor de la segunda generación de la humanidad misma. Y el único de mi familia inmediata que sobrevivió a una guerra apocalíptica entre el cielo y el infierno hasta la era moderna. Caín, el primogénito de Adán. El tildado de primer asesino. Yo. El silencio era tan denso que cortaba la respiración. Mi público me miraba con asombro. Me miraban boquiabiertos. Su imaginación daba vueltas ante la imagen que había pintado. Detrás de mí, el espejo reflejaba mi yo de Caín. Me parecía notablemente al yo del presente. Rasgos afilados y atractivos. Cabello gris mate, de un color demasiado intenso como para confundirlo con el producto de la vejez. Y ojos penetrantes que brillaban gloriosamente, de un plateado casi cegador desde el blanco hasta la pupila, con una mirada imposiblemente fija en todos los que estaban al otro lado del espejo. Mierda. Dijo Jason con la boca repentinamente seca. Mierda. Bárbara sintió. Eso. Dijo Penguin, tragando saliva. Sin duda, es una imagen mental y media. A diferencia de casi todos los demás, los ojos de Cass brillaban de pura alegría. Oh, joder sí. Humanidad, joder sí. Cómanse eso, estúpidos monstruos y dioses y lo que sea. La humanidad tiene a ese tipo dentro. Maldita sea, Godboy. Hasta Arley se quedó atónito. ¿De verdad no tocas? Ciertamente no en aquel entonces. Reí entre dientes. Como ya he dicho, la humanidad estaba siendo pisoteada y depredada. Asesinada por diversión o deporte, robada por las piezas malignas del diablo, descartada por completo como alimañas a pesar de que la tierra fue creada para ser nuestra. La última palabra fue pronunciada con un gruñido que retumbó con un trueno demasiado real. La realidad era simple. E inaceptable para mí, como el ancestro restante de la humanidad. Las razas sobrenaturales nos codiciaban. Por nuestro potencial. Por nuestra cantidad. Y por nuestros Sacred Gears. Y no se estaba haciendo lo suficiente para impedir que se salieran con la suya. ¿Engranajes sagrados? Preguntó Riddler, con la voz temblorosa por mi intensidad. Didi me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Otis se removió en su siesta silenciosa, todavía acurrucada contra mi pecho. Simi cantó una canción relajante sin letra. Me obligué a respirar hondo. Me había alterado mucho más de lo que pretendía con todo esto. Disculpas. Exhalé.
Engranajes sagrados. Cierto, parece que los he pasado por alto hasta ahora. Durante la Gran Guerra, la humanidad estaba sufriendo un duro golpe debido a los enormes daños colaterales del combate. Para ayudar a resolver esto, me asocié con Merlín para otorgarle a la humanidad magia que pudiera usar. Y Dios creó su propio sistema, los engranajes sagrados. Eran poderes otorgados solo a la humanidad, que operaban dentro del ciclo celestial y provenían de los enemigos de la humanidad. Dios, monstruo y dragón por igual. 13 de ellos eran lo suficientemente poderosos como para matar a dioses. Buenas intenciones, padre. Murmuró Lucifer con interés. Pero parece que ese proyecto salió mal en algún momento, ¿no? Sí. Confirmé. Tras la muerte de Dios y la llegada de las piezas malignas, los Sacred Gears se convirtieron en un aspecto más de la humanidad codiciado por los sobrenaturales. Permitían a algunos defenderse a sí mismos y a otros, pero también suponían cierto riesgo, incluso para los Sacred Gears más débiles. Por no hablar de los 13 más poderosos. Parece que ser humano en ese mundo fue un asunto bastante desafortunado. Dijo Hestia, evadiendo sus palabras diplomáticamente. Parece que apestaba a burro. Dos Caras gruñó groseramente. Pura mierda de burro. Arley asintió con sabiduría. Gracias a ambos. Dijo Penguin con cara seria. Agradezco mucho su lenguaje pintoresco. Y preciso. Reí entre dientes, ya bastante tranquilo. Descubrí de primera mano la desafortunada situación de la humanidad a través de las mentes de los demonios al despertar. Esos dos demonios líderes eran lo peor que la raza demoníaca podía ofrecer. Incluso personalmente, fueron responsables de unos cuantos crímenes menores contra la humanidad. Ahora bien, es comprensible que no estuviera conforme con la situación actual. Tras milenios de ser pisoteados en masa, ya era hora de que alguien cercano al problema defendiera a la humanidad. La Iglesia lo hizo. Aunque dudo en llamarlo un buen trabajo. Y tenían sus propios problemas para aprovecharse de la humanidad, viendo su servicio a Dios como una vía fácil para cometer cualquier atrocidad que se les ocurriera si eso significaba herir a los enemigos del cielo. Lo cual, les recuerdo, no se suponía que fuera posible considerando el ya precario alto el fuego entre las tres facciones. Los cristianos se están adelantando, haciendo más daño que bien y quizás provocando una guerra, preguntó Ivy con sequedad. Es prácticamente impensable. Definitivamente no hay precedentes. Rió Arley. Había bondad en la Iglesia. Reí entre dientes. Mucha, de hecho. La mayoría de las monjas, sacerdotes y demás querían de verdad ayudar a la gente y vivir según las enseñanzas de su santo evangelio. Luego estaban los aspirantes a santos, como la pequeña Asia con su Sacred Gear curativo. Era tan pura que le daba la talla a Kara. No estoy segura de que me guste ser el referente de la pureza. Dijo Kara con un puchero y gruñendo adorablemente. Puedo ser mala. Tan mala. Todos se detuvieron y miraron a Kara. Entonces, al unísono, decidimos ignorar sus protestas. Hacer lo contrario sería como reconocer un sol que repentinamente cambió de rumbo en el cielo y se puso por el oeste. Seguí pasando por encima de Kara. Recibiendo un adorable hola. Pero también había mucha maldad en la Iglesia. Lobos en el rebaño de Dios. Pecadores que harían sonrojar al más acérrimo de los ateos. Ni me hables de todos los experimentos financiados por la Iglesia. Algunos de ellos harían que los científicos nazis se pusieran a tomar notas. Ah, la religión organizada. Suspiró Lucifer con cariño. En verdad, tú hiciste más que yo para destruir las ambiciones, las enseñanzas y la visión de mi padre para la humanidad. Es lo que suele pasar cuando dejas las enseñanzas y verdades divinas en manos imperfectas, corruptibles y mortales. De hecho, pasé bastante tiempo con la Iglesia, sobre todo con sus jóvenes exorcistas y clérigos en formación. Así fue como conocí a la adorable Asia. Me encogí de hombros. Pero me estoy desviando del tema. La cuestión es que, en mi opinión, la Iglesia no estaba protegiendo suficientemente a la humanidad. Así que iba a hacerlo a mi manera. Pero acababa de despertar en una época que me era prácticamente ajena. Necesitaba una forma de familiarizarme con el lugar, por así decirlo. Así que fui a ver a un viejo amigo. Terminé con una sonrisa divertida, no a costa de mi público, sino al recordar a mi viejo amigo. Se proyectaron escenas en el espejo, mostrando mi reintroducción a la buena sociedad.
En lo profundo de una de las instalaciones más seguras del gran inframundo, había una sala de reuniones. Y en esa sala, se congregaban una serie de individuos inmensamente poderosos. Ángeles caídos, el grupo líder de los Grigori. Algunos eran simplemente 10 de alas, lo suficientemente poderosos como para hundir Australia si de verdad lo intentaran. Otros eran arcángeles por derecho propio, algunas creaciones originales de Dios que habían caído en desgracia hacía mucho tiempo. Penemue, aún más enamorado de NTR que Azazel. Shemachai, esa maldita trampa. Barakiel, único en su entusiasmo por el sadomasoquismo, en particular, la parte M. Y Azazel, líder de los Grigori y el viejo amigo al que había venido a ver. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una irreverencia casi irrespetuosa. Tenía los pies en alto. Su silla estaba reclinada. Tenía la cabeza apoyada en las manos mientras miraba al techo y balanceaba un bolígrafo sobre su labio superior como un completo idiota. No había cambiado ni un día, ni en edad ni en comportamiento. Penemue habló a la sala, oficiando el significado y la última orden del día. Cocabiel, cálmate. Esta es la quinta vez en una década que tenemos que reprenderte por jugar con la máscara. Algunos estamos llegando al límite de nuestra paciencia. Cocabiel se burló como un niño petulante. TCH. Estoy completamente tranquilo. Son esos malditos humanos los que deberían estar en problemas por provocarme. Sí, un pedido erróneo en Starbucks es un razonamiento perfecto para lo que los medios de comunicación llaman terrorismo doméstico. Dijo Shemazai con sarcasmo. ¿Ya terminamos? Preguntó Azazel con un tono de absoluto aburrimiento. Una ola de aprobación general recorrió la mesa. Azazel suspiró aliviado. Excelente. Tengo una pequeña curiosidad sobre Sacred Gear que abordar. Sacó un informe, un archivo o algo similar y empezó a leerlo, ignorando al resto de la sala. Los cuadros de Grigori se levantaron y se dedicaron a sus asuntos. De repente, me incliné sobre el hombro de Azazel para leer con él, sin que nadie me viera hasta que hablé. Parece que estás haciendo un buen trabajo con los Gears últimamente, Cel. Vaya, el viejo podría incluso estar orgulloso. Por las putas tetas de papá. Azazel saltó de su asiento, girándose para mirarme con una boca abierta, algo inusual en él. Caín. ¿De verdad eres tú? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué coño? Puedo sentir esa reacción. Gimió Bárbara. En mis putos huesos. Sonreí, Bo. Ya volví, Cel y Cel. Me alegra verte también. ¿Te gustaría ayudar a una vieja amiga y aliada? Un impostor. Caín no ha sido visto en milenios. ¿Cómo llegaste aquí? Te mataré. Cocabiel reaccionó con todo el entusiasmo sádico y la alegría que esperaba de él. Malo cowboy. Vaya. Dije con cara seria, deteniendo al poderoso ángel caído de inmediato y obedientemente. Obviamente, los rumores de mi muerte eran muy exagerados. Jejeje. Clásico. Harley sonrió y cantó. Cass preguntó con entusiasmo. ¿Acabaste con el terrorista pavo? ¿Lo hiciste? Unas cuantas veces, sí. Reí entre dientes. Tanto antes como después. Cocabiel era un individuo bastante problemático, incluso para los caídos. A veces, simplemente había que ponerlo en orden antes de que destruyera descuidadamente una o dos ciudades en busca de una buena pelea. Azazel era muchas cosas, pero un líder estricto y rígido no era una de ellas. Me interesa mucho esta versión de Azazel. Sonrió Lucifer con suficiencia. El mío es tan imbécil que ya no tiene gracia. Cel tenía sus momentos así. Asentí. Pero en general, era bastante tranquilo. Sobre todo después de la Gran Guerra. Estaba principalmente interesado en la lujuria y el conocimiento. Y sentía que la paz era la mejor manera de abordar esas cuestiones tras la muerte de su padre. Lucifer soltó una risita gutural. Paz. Ay. Toda esta historia me resulta un poco surrealista. Gracias, Sean. La estoy disfrutando muchísimo. Mira lo que has hecho, Sean. Bromeó Ivy secamente. Hasta el diablo cree que eres increíble. Menuda frase. Murmuró Minerva para sí misma, negando con la cabeza. Clarion se acercó y le dio una palmadita en la espalda en señal de compasión. En el callejón sin salida, la locura es omnipresente. Me cae bien. Dijo Hécate con firmeza.
Parece más interesado en aprender e investigar estos mecanismos sagrados que en la burocracia rutinaria. Me identifico con eso. Sospecho que yo haría lo mismo en su lugar. La miré de reojo. No sé si se llevarían bien, pero su afán de conocimiento es bastante similar. Creo que los Sacred Gears también te fascinarían, Hécate. Son de esas cosas a las que uno dedica toda su vida y, aún así, aprende cosas nuevas. Hécate estaba prácticamente babeando ante la perspectiva. ¡Qué fascinante! Bueno, Azazel me puso al día sobre lo que me perdí durante mi sueño sellado. Dije, retomando el hilo de la historia. Durante esta explicación, Cell tuvo que ausentarse para ocuparse de un asunto en el mundo humano. Así que, naturalmente, me uní. Naturalmente. Dijo Bárbara con expresión seria. Así es. Reí entre dientes. Era todo un asunto con un traicionero miembro del cuerpo Grigori que se dedicaba a crear Sacred Gears artificiales, algunos de los humanos que los caídos habían reclutado y un ambicioso tercer grupo de magos. Todo giraba en torno a un tipo. Solo un niño, en realidad. Se llamaba Tobio Ikuse y su Sacred Gear, Canis Lycaon. No entraré en detalles. Sobre todo porque no había mucho que contar después de que yo apareciera en escena. En el espejo, se desplegó una escena. Un niño y su perro matadioses estaban en el centro del marco. El aura de amenaza absoluta que emitían era tangible incluso a través del recuerdo del espejo. Sus compañeros lo rodeaban, ninguno de ellos recién graduado de la preparatoria. Dos ángeles caídos, uno Baraquiel de la reunión anterior y el otro desconocido, se mantenían a un lado, mirándose fijamente en un punto muerto. Contra Tobio, una vieja bruja miserable manipuló el cuerpo de una hermosa joven. Una enorme muñeca de hielo puro, manifestada por el Sacred Gear de la joven, y un gigante formado por llamas púrpuras danzaba al mando de la vieja bruja. Dominios de hielo y fuego, exterminadores de dioses, se vieron obligados a colaborar en una aterradora demostración de poder que asoló el aire que rodeaba a la vieja bruja. La tensión entre ambos bandos era alta. Una lucha a muerte era inevitable. La resolución pacífica hacía tiempo que había dejado de ser una opción. 4 de los 13 Longinos se enfrentaron en una batalla que podría sacudir el mundo. Y entonces entré en escena, sin hacer caso de las protestas de Azazel. Satanael, el ángel caído desconocido. Fue el único que me reconoció. En un instante, perdió toda la paciencia y prácticamente suplicó rendirse ante Baraquiel. El otro antagonista no tuvo la suerte de que se le permitiera rendirse. El mundo mismo se estremeció y se alejó de mí, el primer asesino. Incluso Canis Lycaon se echó al suelo, se tapó los ojos con las patas y gimió. Y así fue. El regreso de Caín fue anunciado al mundo. El mundo reaccionó con un grito, un gemido y la ofrenda de una vieja bruja al primer asesino. La bruja, Augusta, como llegué a conocerla, incluso ofreció una resistencia medianamente decente. Era una maga consumada, potenciada aún más por su Sacred Gear, Incinerate Anthem, la Santa Cruz donde Cristo fue crucificado. Lanzó oleada tras oleada de poderosos hechizos que intentaron consumirme. Simplemente avancé, absorbiendo los hechizos y su poder. Incluso cuando recurrió a sus llamas exterminadoras de dioses, le recordé a Incinerate Anthem. ¿Quién mató primero? Dios mío. El pingüino exhaló asombrado, prácticamente sin aliento. Es como si fueras un dios con dominio sobre matar, y solo matar. Observó Hades astutamente. No seas tonto. Dije con una sonrisa. Solo hay un dios en la Biblia. Lucifer soltó una risa sincera. Como si yo y algunos de mis hermanos no fuéramos considerados dioses en ningún otro panteón. Parece que lo mismo puede decirse de Adán, Eva y, al parecer, de ti, Caín. Sí, la diferencia es puramente pedante, en mi opinión. Dijo Bárbara rotundamente. Sean Caine, dios de la matanza. Jason se estremeció. ¡Qué pensamiento tan aterrador! Me parece adorable, cariño. Dijo Didi con cariño. Que te parecieras a mí antes de conocernos de verdad. Algo así. Negué con la cabeza, divertido. Literalmente fui la primera persona en matar a otra en ese mundo. La causa de la primera muerte humana. Todo el mito creacionista era básicamente cierto allí. Pero también, al mismo tiempo, un poco falso. No te preocupes, no entraré en detalles. ¿No puedes? Parece algo que vale la pena investigar. Preguntó Riddler. Fingí considerarlo por un momento. No creo que lo haga. Maravilloso. Gimió Jason.
Vaya, qué listo es. Aunque sea muy gracioso. Dijo Diana riendo. Me gustaría saber más de la historia. ¿Cómo terminaste ayudando a la humanidad como Caín? Bueno, después de prácticamente pregonar mi regreso desde la cima de una montaña proverbial al resto de lo sobrenatural. Empecé. Sí, me imagino que matar a uno de los 13 posibles asesinos de dioses suele tener ese efecto. Perséfone sonrió con suficiencia. Sí. Asentí. Y las reacciones fueron apropiadamente diversas. Mayormente negativas al principio. Solo quedaban unos pocos seres vivos para recordarme tal como era, pero mi leyenda sin duda se había extendido. Tuve que desmantelar con cuidado algunos equipos de exorcistas que la iglesia envió tras de mí y disuadir cortésmente a algunos demonios demasiado ambiciosos de las ilusiones de reclutamiento. No sabían nada mejor, así que no fui demasiado duro con ellos. Finalmente, acepté que no me dejarían solo pronto. No era nada nuevo para mí. Así que me dispuse a vagar. Como estaba maldito. La maldición de Dios se debilitó mucho después de su muerte, pero no desapareció por completo. Mi existencia prácticamente volvió a la normalidad. Aunque pronto empecé a encontrarme con animales extraviados. Detrás de mí, mi yo Caín vagaba por tierras tan dispares. Fértiles tierras de cultivo. Áridos desiertos. Exuberantes bosques tropicales. Montañas nevadas. Pequeños pueblos rurales y metrópolis bulliciosas. Incluso visitando el infierno y su cielo púrpura aquí y allá. Nunca me importó mi eterno vagar. Simplemente irradiaba aceptación, lo más cercano a la satisfacción posible. En algunas escenas, no estaba solo, sino acompañado por un preadolescente guapo y de rostro impasible al que vimos crecer a rachas entre escenas hasta convertirse en un joven estoicamente atractivo. El primer extraviado que recogí fue un semidemonio de pelo plateado. Continué. El emperador dragón blanco. Usaba el Sacred Gear divisorio divino, que consistía en absorber el poder del oponente. Un tipo fuerte. Pero papá es un desastre. Técnicamente era el protegido de Azazel, pero yo me convertí en una figura paterna mucho más adecuada que el pervertido caído. Ciertamente parece que podría ser tu hijo. Observó Estia con una sonrisa. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Se llamaba Balí Lucifer. A Didi se le cortó la respiración de repente y Lucifer simplemente levantó una ceja, impasible. ¿Tuve hijos? Yo. En realidad era tú. Me detuve a pensar un momento. ¿Bisnieto? Tú, Ricebim, ¿cómo se llama? Y luego Balí. Sí, bisnieto. Nietos. Exclamó Didi sin aliento. Nietos. Primo, ¿sabes qué significa esto? Ilumíname, por favor. Dijo Lucifer con ironía y ironía. Tengo un sobrino nieto. Chilló Didi. Sí, supongo que sí. Dijo Lucifer con una sonrisa irónica. Y también te entusiasma más la existencia de este Balí que a mí. ¿Por qué no estás más emocionado? Didi hizo pucheros. Estoy intrigado, sin duda. No diría simplemente emocionado. Lucifer se encogió de hombros. Didi lo miró con una mueca arrogante. La apatía no te hace parecer más genial, prima Lucy. Claro, Didi, claro. Lucifer puso los ojos en blanco. Mis disculpas. En fin. Lo interrumpí. Balí era el Lucifer más joven de ese mundo. Escapó de una situación familiar desafortunada tras el abuso de su madre, y Azazel prácticamente lo adoptó. Después de mi llegada, empezó a pasar tiempo conmigo para hacerse aún más fuerte. Diana frunció el ceño levemente. Esa no parece una mentalidad saludable para alguien tan joven. Realmente no tenía otra opción. Dije. Su abuelo Ricebim, el hijo original de Lucifer, era uno de los seres más fuertes del mundo. Balí quería liberarse de su influencia. Pensó que la mejor manera de lograrlo era fortalecerse lo suficiente para desafiar y matar a Ricebim. Claro, le ayudaba que fuera un poco maniático de las batallas por su cuenta. Sinceramente, ese tonto nunca era más feliz que cuando se enfrentaba a mí o a su predestinado rival. Casa sintió. Sí, lo entiendo. Nada mejor que la vida o la muerte para que la sangre fluya. Apuesto a que luchar contra ti sería emocionante. Desafortunadamente, dudo que te permitan hacer eso pronto, Cass. Negué con la cabeza con una risita y continué. La segunda vagabunda que recogí fue una dulce joven Dampir. La hija de Vlad Tepes, de ese mundo, de hecho.
No el Drácula original, sino de su linaje. El pingüino se rió entre dientes. Parece que te encuentras con vampiros bastante a menudo, Sean. Con Drácula, más específicamente. Me encogí de hombros. En general, son bastante comunes. Estos vampiros ni siquiera eran nada especial. Tenían todo el estereotipo del castillo de Transilvania, pero nada más. Lo único que era medianamente interesante era que se dividían en dos facciones principales. Tepes, dominada por hombres, y Carmilla, dominada por mujeres. Aparte de eso, eran bastante mediocres. Ni siquiera me importó aniquilar a su liderazgo por completo. Se aprovecharon de la humanidad, de sus bienes de sangre y cosas así. Demasiado para arrepentirse. Además, el rey y el príncipe abusaron de la dulce Valerie, de su propia sangre. Eso era inaceptable. En el espejo que había detrás de mí, se desarrollaban escenas mientras yo, sin ayuda de nadie, derribaba un castillo entero. Los hechizos de asedio lo destrozaban ladrillo a ladrillo. Los desastres naturales mágicos asolaban y salobreaban las tierras circundantes. Los esclavos y los bienes de sangre humana fueron liberados, obligados a luchar contra los vampiros que los usaban y abusaban de ellos. En la torre más alta del castillo, encontré a una joven, debilitada y desangrada por su codiciado poder. ¿Eres un caballero? ¿Estás aquí para rescatarme? ¡Qué extraño! No veo ninguna armadura brillante. Se desmayó inmediatamente después. Las palabras parecieron consumir toda su energía restante. Mi Yokain la sacó de su prisión en la torre. La envolvió en la calidez y el amor que tanto necesitaba. La escena cambió. La vimos sanar y salir de su caparazón, convirtiéndose en una joven dulce y llena de vida que iluminaba la habitación. HNG. Arleis mordió el labio para ahogar un chillido. Debo. Protec. Negué con la cabeza con cariño. Esos idiotas ni siquiera se dieron cuenta de lo mucho que la daban por sentado. Se aprovechaban de ella, además. Estaban tan concentrados en explotar su Sacred Gear que incluso su padre y su hermano. Diablos, sobre todo ellos. Ignoraron todo lo que la hacía persona. Valerie merecía mucho más que haber nacido en la familia en la que nació. Por suerte, pude rectificar eso antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cuál era su Sacred Gear? Preguntó Hécate con curiosidad. Sephiroth Graal. Respondí. Literalmente, el Santo Grial. Bañado en la sangre de Cristo, era un dominio absoluto sobre las almas. Hasta el punto de rivalizar con el mismísimo Dios si aún viviera. Oh. Chilló Clarion. Supongo que ahora entiendo por qué su propia familia la trató tan mal. Aunque no lo excusa. Gruñó Hades. ¿En serio? Asintió Hestia con firmeza, su ceño fruncido oscureció la habitación como el fuego de una chimenea que amenazaba con apagarse. El hogar es sagrado. Sin embargo, parece que a Valeria le robaron hasta que conoció a Sean. Despreciable. Absolutamente despreciable. Ni siquiera lo estaban aprovechando al máximo. Me burlé. Solo para fortalecer a sus soldados rasos y a sí mismos con fines egoístas. El Sephiroth Graal podía arreglar por sí solo el sistema fallido de Dios. Podía insuflar nueva vida al mundo y revivir a los muertos. Podía modificar y moldear las almas como arcilla. Podía impedir que los ángeles cayeran o devolverles la luz perdida. En lo que respecta a las almas, el potencial del Grial era prácticamente infinito. Deja que los vampiros tengan la solución a todos sus males al alcance de la mano y la desperdicien. Lucifer rió entre dientes, con un sonido áspero y despectivo. Usaron parte de su potencial, pero no lo suficiente. Continué. Y, por supuesto, tal poder tenía un precio. Uno que Valeria pagaba cada vez que usaba sus griales. Es decir, una sobrecarga de información que amenazaba con abrumar su mente. El dominio sobre todas las almas no era precisamente una señora indulgente, especialmente para las mentes mortales. Era un problema recurrente para los poseedores del Grial. Quienes lo poseían antes de Valeria eran víctimas de abusos casi constantes, al igual que ella misma. Desafortunadamente, su poder los hacía bastante vulnerables a tales cosas. Parece más una maldición que una bendición. Comentó Hécate. Por favor, dime que hiciste algo al respecto. Incluso desde una perspectiva académica, sería una pena no mejorar algo tan defectuoso. Hice lo que pude. Asentí. Creé un hechizo para ayudarla a procesar y clasificar la abrumadora e incomprensible información de las almas. De hecho, podría interesarte.
Partición y ordenación Simi emitió un ding emocionado al filtrarse los datos del hechizo a través de mis palabras. Hécate chilló de alegría y emoción. Clarion gimió. Caramba, qué útil. La matriz es incluso fácil de entender, modificar y aplicar. Disfruten. Les di permiso con un gesto para que hicieran lo que quisieran con mi creación mágica. Ahora bien, además de adoptar a Valí y Valerie, mis viajes me han llevado por todo el mundo. Desde el Vaticano en Roma hasta la capital sintoísta en Kioto. Los demás panteones no solían estar muy contentos con mi presencia. Una sonrisa maliciosa se dibujó en mi rostro. Pero no pudieron hacerle mucho al primer asesino. Un montaje de escenas invadió el espejo. Visité al Papa por capricho. El primer asesino de Dios simplemente entró en el corazón del Vaticano. Bailé entre el diablo, exorcistas y sacerdotes cazadores de herejes que intentaban detenerme frenéticamente. Lo único que lograron fue tropezar mientras yo huía con el prestigioso sombrero del Papa. Dios mío. Bárbara no pudo evitar reír. ¡Qué blasfemia! No hay ningún respeto. El Papa se portó sorprendentemente bien. Dije. Él y su segundo al mando incluso me dieron una buena pelea. Estaban en muy buena forma para tener 80 y tantos años. Peleaste contra el Papa. Dijo Jason con cara seria. ¿Y el Papa contraatacó? Sí. Asentí. Claro que se ganó mi aprobación. Si no, probablemente habría tenido que desmantelar toda la iglesia y empezar de cero. ¿De qué sirve un papa si no puede dar la talla? Escucha, escucha. Se rió Arley. Cass esbozó una sonrisa pícara y ansiosa. De repente tengo una nueva meta en la vida. O quiere luchar contra el papa o convertirse en papa. Dijo Selina, negando con la cabeza, exasperada. No sé qué es peor. El montaje a mis espaldas continuaba. De alguna manera, me colé en el Valhalla, colándome en la eterna fiesta. Los nórdicos se lo tomaron con mucho cariño. Thor, en especial, compartió unas cuantas copas conmigo. Odín y yo nos reímos y nos pusimos al día de viejas aventuras. Se había conseguido una nueva valquiria asistente a la que era simplemente adorable bromear. Otro cambio de escena me vio dándole una paliza a San Wukong. El viejo mono sonreía con alegría ante la oportunidad de volver a su juventud. La energía de lucha. Touki. Emanaba de él como un infierno furioso, sacudiendo la tierra y el cielo. Toda una cordillera del Tíbet adquirió un aspecto muy diferente a medida que nuestra lucha reorganizaba el paisaje. Eso podría ser lo más impresionante que te he visto hacer. Dijo Hades con expresión seria. ¿Eso? Arley ladeó la cabeza. Pero si solo es un mono viejo. Hades se estremeció. No te metas con San Wukong. Ah. Arley hizo una pausa. ¿Sabes? Pálido. Supongo que no me había dado cuenta de quién era. Como era de esperar, empecé a ganarme una reputación. Dije con una risita. ¿El primer asesino? ¿Con reputación? ¿No me digas? Preguntó Ivy con sequedad. Pues sí, lo digo. Le devolví la sonrisa. Yo era una especie de facción. Similar a lo que fui durante la Gran Guerra, pero llevado a un nivel aún mayor según cómo se había desarrollado el mundo. Pero, claro, esa reputación no estuvo exenta de problemas. El espejo se estremeció con un estruendo ensordecedor. El infierno mismo se puso patas arriba cuando mi yo del pasado se enfrentó a alguien capaz de volver el mundo inhabitable sin apenas sudar. Magia, suficiente para reducir civilizaciones a polvo, voló libremente por el aire. Me impulsé, rompiendo la barrera del sonido con una facilidad casi negligente y volando como una bala hacia mi oponente apocalíptico. Querida magia. Hécate palideció ante la destrucción que se exhibía. ¿Quién podría justificar tal poder? Ricebim Ivan Lucifer, hijo único y el primer diablo que superó al Lucifer original. Respondí solemnemente. Mira, la estúpida y maliciosa facción del viejo Satán empezó a decir tonterías, dirías. Oh, murmuró Arley con una sonrisa maliciosa en el rostro. Y Cass sonrió igual que Arley. Eso significa que están a punto de recibir un golpe. Me golpearon, sí. Asentí. Me reclamaron como uno de los suyos. Lo más parecido a una encarnación primigenia del mal que la Biblia tenía ahora que Lucifer había muerto. Comprensiblemente, me ofendí.
y me puse a barrer a la facción del viejo Satán de la faz del infierno. Rizebim era el último jefe, per se, de esa facción. El único capaz de oponerme resistencia. Una lucha de 1000 demonios, además. El poder demoníaco consumió el aire, dejando el espacio alrededor de Rizebim más parecido al vacío que a cualquier lugar habitable. Un ceño fruncido le heló la sangre. Impresionantemente, el máximo exponente de la raza demoníaca estaba magullado y ensangrentado. No solo eso, una maldición maligna carcomía su carne, alimentada por mi marca de Caín, la maldición suprema de Dios mismo. Por desgracia, incluso mientras asestaba un puñetazo que sacudió el mismísimo infierno, me encontraba en un estado similar. Sangraba por mi labio partido. Mi ropa era un harapo destrozado, más apropiado para los momentos posteriores a mi primer despertar en el presente. Dark Touki, una representación casi física de mi determinación de luchar, me envolvía en sombras. La marca de Dios ardía como el sol en mi pecho, la única forma de luz permitida cerca de mí. «Mierda», exclamó Clarion en voz baja. «Creo que nunca hemos visto a Sean tan mal». «Maldita sea. Este Rizebim es un tipo con el que no se puede jugar». Jason se estremeció. «Da miedo». Kara asintió. «Aterrador», corrigió Selina. «¿Debería estar orgulloso de mi descendencia?», preguntó Lucifer, con voz más divertida que preocupada, por supuesto. Diggy hizo pucheros. «No, no creo que debas, prima. Estoy a punto de borrarlo de la familia». Lucifer la miró fijamente un momento. «¿Y eso? Diggy, llegando tan lejos? Eso es aterrador». En el espejo, Rizebim y yo nos lanzamos con todas nuestras fuerzas. Hechizos para reescribir la realidad. Golpes físicos que desgarraban el tejido del espacio. Energías oscuras que aniquilaban todo lo que tocaban. Solo cuando el mismísimo infierno estaba a punto de derrumbarse, Rizebim y yo cedimos, acordando un punto muerto temporal mientras nos lanzábamos miradas de pura venganza. Al final, él quedó peor que mi yo del pasado, incapaz de librarse por completo de la cáustica maldición alimentada y mantenida por la marca de Caín. Mi público quedó atónito y en silencio ante lo que había presenciado. Ese tipo de poder era capaz de trastocar por completo el mundo de alguien. Incluso en una realidad de dioses, villanos y héroes, era difícil de comprender. Ese pequeño bastardo probablemente habría disfrutado aquí a más no poder. Ahora. Aplaudí, sacando a todos de su terrible sorpresa. Por algo más ligero. El espejo cambió y observamos cómo lancé un gran hechizo que devolvió a una ciudad antigua a su máximo esplendor, resucitándola literalmente de las olas que la habían arrasado. La tierra circundante se elevó con él. El mármol erosionado y desgastado volvió a brillar como nuevo. Las calles se reconstruyeron de la nada. Los tapices resurgieron del olvido, sus vivos colores pintaron los edificios y ondearon libremente con el viento una vez más. «Oh, eso es lo máximo», gimió Hécate. «Por favor, dime que eso no fue Atlántida», suplicó Bárbara. «Está bien», dije con una sonrisa. «No te lo diré. Se parece muchísimo a la Atlántida que visitamos», comentó Perséfone. La Atlántida actual ha cambiado tanto que es prácticamente irreconocible respecto al pasado. Por no hablar del cambio de paisaje. En efecto. Estia asintió, señalando el espejo. De hecho, creo que visité esa misma panadería cuando la ciudad aún estaba a flote. Servían un pan de miel con una forma preciosa. Minerva me clavó una mirada intensa, la arqueóloga que llevaba dentro brillaba. «Podría besarte ahora mismo». Me reí. Desafortunadamente, el Atlantis todavía está muy en uso, así que dudo que pueda lograr el mismo milagro otra vez. ¿Revivir la Atlántida no habría sido una ruptura de la mascarada sobrenatural?, preguntó Riddler. Claro que sí. Me encogí de hombros. No me importó mucho. Lo dejé como una de esas curiosidades inexplicables del mundo. Más bien, una imposibilidad, dijo Alice con sarcasmo. Bueno, ese no es mi problema, ¿verdad? Bromeé. Fuiste literalmente el único responsable, papá, dijo Alice con cara seria. No veo cómo eso debería haber cambiado nada. Ignoré rotundamente su insinuación. Ella puso los ojos en blanco. Moví las cejas en señal de admiración. Eso solo hizo que Alice pusiera los ojos en blanco aún más. Didi se rió de nuestras payasadas.
Satisfecho, volví a enfocarme en el espejo mientras la escena cambiaba por última vez. Una mujer zorra rubia rió disimuladamente, ocultando su boca llena de colmillos tras numerosas y esponjosas colas de zorro. Estaba absorta en sus copas. Y rebosando de ellas. Simplemente desbordándose por completo de su vestido. Un escote tan profundo que podía ahogarse se proyectaba al mundo. Kilómetros y kilómetros de carne suave, tersa y suculenta se exhibían desde un kimono entreabierto mientras la kitsune se inclinaba para servirle más sake a mi yo del pasado. Hombre o mujer, la escena robaba el aliento de todos en el bar. Yasaka solía tener ese efecto en la gente. Era una mujer impasible. En más de un sentido. Siglos de experiencia aprovechando su atractivo le resultaron muy útiles en ese momento, considerando que la facción sintoísta me había tratado con dulzura. Una trampa, podría decirse. Oh. Empezó Dos Caras. Continuó Selina. Diosa. Terminó Arley con un grito. Oh, eso ni siquiera es justo. Ella. Ni siquiera es justa. Perséfone hizo pucheros. Cuéntamelo. Minerva asintió. Te elegiría cualquier día de la semana, Perséfone. Le aseguró Hades. Perséfone lo miró con extrañeza. Entonces serías un idiota, querido esposo. Grano de madre. Me decepcionaría. Mírala. Sus abundantes extensiones de tierra. Son bastante impresionantes. Admitió Hades, sin apartar la mirada de su esposa. Pero prefiero las flores de primavera. Oh. Exclamó Perséfone, sorprendida y ruborizada como una tormenta. Ella apartó la mirada, demasiado nerviosa para mirarlo a los ojos. Una sonrisa tonta se dibujó en sus labios. Asintiendo con respeto hacia Hades, giré el espacio con naturalidad para chocar los puños con discreción. Eso fue muy suave, magistralmente hecho. Murmuró Didi. A pesar de lo atractiva que es, no estoy segura de ser su mayor fan. Incluso los senos más grandes tienen sus límites. Dije con sabiduría. Yasaka estaba parcialmente interesada en mí, pero sobre todo, actuó así con un motivo oculto. Es decir, asegurarse de que el primer asesino no arruinara su reino. Puede que estuviera dispuesta a dar un par de vueltas, pero también tenía súbditos a los que cuidar. Y, de todas formas, yo ya tenía el corazón puesto en otra persona. Ah, sí. Pingüino se deshizo físicamente del poder hipnótico de las tetas de zorro. El arcángel Gabriel. Veo que no la has mencionado realmente desde que despertaste en la historia. Riddler asintió. Ahí estaba el mensaje. Pero nada más. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Cómo reaccionó a tu regreso? Gabriel. Empecé. Bueno, digámoslo así. Estoy casi seguro de que la oí gritar desde el cielo cuando recibió la noticia. Diablos. Estoy casi seguro de que todo el mundo lo oyó. El montaje del espejo se detuvo. Un grito estruendoso resonó en mi memoria reflejada. Era algo complejo, cargado de emociones. Dolor y pérdida. Ira y emoción. El público de Gerde End experimentó los complejos sentimientos de un ángel por quien debería haber sido un anatema para ella, pero claramente no lo era. Entonces, las escenas en el espejo volvieron a cambiar. Todos observamos y escuchamos las advertencias que recibí en esa vida tras mi regreso. De casi todos los que conocieron a Gabrielo tenían una línea directa con el cielo. Desde Odín, el pervertido divino que me advirtió con una sonrisa burlona, hasta Azazel, disgustado y casi mezquino con su advertencia a regañadientes. Una exorcista humana particularmente fiel, llamada Griselda IV, me notificó imperiosamente del interés de su señora. Incluso el hermano de Gabriel, el arcángel Miguel, me dijo con torpeza que su hermana no se detendría ante nada para encontrarme de nuevo. Vamos, Caín. Enorgullécenos a todos los viejos. La sabiduría dice que hacer esperar a una mujer como ella es una pésima idea. Todavía odio que te haya elegido. Bastardo. Es solo que... Puede que estemos un poco distanciados, pero no quiero verla llorar, Caín. Si lo hace, ni la maldición de mi padre te salvará. De tu presencia de inmediato. Será mejor que no la hagas esperar demasiado. Es una situación bastante romántica, lo confieso. Estoy apoyándolas. Mi hermana está decidida por primera vez en siglos. No, más allá de eso. Hacía milenios que no veía de Gabriel así. Es como si volviéramos a ser jóvenes. Creo que incluso mi padre los aprobaría a estas alturas.
Y aún así, guié a Gabriel en una alegre persecución por todo el mundo. Prácticamente podía sentirla siguiéndome en todo momento. Tenía mi aroma y no lo dejaba escapar. Básicamente, recreé las circunstancias en las que nos enamoramos. Solo que esta vez, Gabriel no parecía perder el tiempo mintiéndose a sí misma. Finalmente, dejé que me acorralara. El espejo mostraba la escena de nuestro reencuentro. Había cambiado. Para mejor, por increíble que fuera contemplar esa perspectiva. El poder de Dios se había visto atemperado por siglos de paz. La fuerza imparable de su brazo armado se ocultaba tras una cortina mucho más suave de diplomacia y compromiso. Sin embargo, la mujer que amaba seguía allí, tan clara como el agua. Cabello largo de oro hilado. Un halo sagrado, inquebrantable sobre su cabeza. Las plumas blancas más hermosas que jamás había visto. Brillantes ojos azules, tan claros y tranquilos como aguas tropicales. Un cuerpo que simplemente no se daba por vencido. Incluso cubierta por un vestido veraniego blanco y puro, su figura debería haber sido definitivamente pecaminosa. En cambio, de alguna manera logró inspirar fe y pureza incluso en las mentes más depravadas, desoladas y pecadoras. Y en su rostro, en sus ojos, me miraba con fiereza. Con adorables mejillas hinchadas y labios perfectamente fruncidos en un gesto de enojo. Dios mío. Arley invocó el nombre del padre de Gabriel. Es adorable. Celestial. Ivy asintió junto a ella. Conozco a Gabriel desde hace 3 segundos. Dijo Bárbara con voz firme. Si algo le pasara, mataría a todos aquí y luego a mí misma. Es ciertamente más bonita que mi Gabriel. Resopló Lucifer. Lo cual es una hazaña impresionante. Añadió Hestia. Considerando que todos tus hermanos son hombres, los jóvenes los llamarían chicos guapos. De vuelta en el espejo, Gabriel hizo pucheros. Con furia. Maaya. Me hiciste perseguirte. Persigue, 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 persigue. Quédate quieto, maldita sea. Déjame atraparte. Qué nostálgico, ¿no? HMPH. Supongo. ¿Pero no viste mi mensaje? Suspiró. Lo hice. Supongo que no estaba listo justo después de despertar. Oh. ¿Estás listo? ¿Ahora? Mi corazón. Diría que tenía mucho en qué pensar, pero la verdad es que no. Contigo, Gaby, mi decisión siempre ha sido y siempre será la misma. Yo también he pensado mucho. En ti. Y en mí. Ah. He estado pensando en mí. Mi mensaje lo decía, ¿verdad? Incluso después de lo de papá. Siempre has estado presente en mis pensamientos y oraciones, Caín. ¿Y? Y creo que me he dado cuenta de algo que debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. Me da igual. Mi yo pasado no pudo evitar estremecerse involuntariamente. ¿Tú? ¿No? Gabriel negó con la cabeza con firmeza. No me importan nuestras diferencias. Ni lo que debería ser ni lo que no. Sellarte fue lo más difícil que he tenido que hacer. Me prometí a mí misma que sí. Cuando despertaras. Me prometí que diría la verdad desde el corazón y diría lo que nunca podría. Suspiró de alivio. Oh. Caín, hijo de Adán. Marcado por mi padre. Creo que puedes ser redimido y lo has sido. Hasta mi padre lo vería. Así que no dudaré más en decirlo. Te amo. Me encanta que te hayas ganado una segunda oportunidad y quiero ser yo quien te la entregue. Incluso al otro lado del espejo, mi sonrisa en ese momento era prácticamente palpable. Yo también te quiero, Gaby. Pero creo que probablemente ya lo sabes. Ojalá lo que venga después te sorprenda. Me arrodillé. Gabriel jadeó, cubriéndole la boca con sus delicadas manos. Con los ojos abiertos y las mejillas sonrojadas, me miró atónita mientras le pedía matrimonio. Gaby, creo que ya hemos esperado suficiente, hemos perdido suficiente tiempo. ¿Te casarías conmigo? Sí. Sí. Oh, padre, sí. Sí. Gabriel se detuvo de repente y jadeó, fijándose en mí con una mirada intensa y un agarre en mis hombros que podría haber aplastado a cero. Caín. Dilo. ¿En serio? Rápido. ¿Sí? Perfecto. Por el poder que me ha sido conferido, nos declaro marido y mujer. Risas. Seguramente a tus hermanos no les hará gracia perderse la ceremonia. Luego.
Tendremos una boda como Dios manda en el cielo. Por ahora. ¿Se le olvida algo, señor? Sí, lo soy. Vamos a corregirlo, ¿vale? Me levanté de rodillas y Gabriel, literalmente, saltó sobre mí. La agarré y la giré para aprovechar el impulso mientras ella sonreía con alegría manifiesta. Luego, por supuesto, la besé y todo volvió a la normalidad en mi mundo. El recuerdo en el espejo se desvaneció al encontrarse nuestros labios. ¡Wow! Arley y Cass vitorearon como si su equipo favorito acabara de ganar un importante partido de fútbol. Sí. Final feliz. Un final feliz, sin duda. Lucifer rió entre dientes. Me cuesta creer que esté deseando que Gabriel se case felizmente, aunque ayuda que esta versión de mi hermano sea mucho más amable. Eso fue muy dulce. Dijo Kara con una suave sonrisa. Casi como un cuento de hadas. Ya lo he decidido. Didi asintió. Gabriel tiene mi aprobación. Me gusta bastante lo que he visto de ella aquí. Seguro que se alegraría mucho de saberlo si apareciera. Me reí entre dientes. O cuando vayamos a visitarla. Insinuó Didi con firmeza. La boda estuvo genial. Dijo Otis, hablando desde su posición sobre mi pecho, donde la habían dejado durmiendo la siesta. Tengo que ser la portadora de anillos. Por favor, dime que recuerdas eso. Creo que me muero de ternura. Suplicó Minerva. A juzgar por los gestos de asentimiento del resto de las mujeres del público, no era la única que necesitaba esa ternura con sabor a Opis. Disfruta. Me reí entre dientes, saludando al espejo que tenía detrás. Los gritos femeninos que siguieron fueron casi ensordecedores. Tan solo por esa reacción, rápidamente puse un video tipo presentación de diapositivas de mi boda con Gabriel para verme en el espejo. Sacudiendo la cabeza, divertida, mi atención se dirigió a los hombres desconcertados. Por suerte, la mayoría fueron lo suficientemente listos como para taparse los oídos cuando empezó la presentación. Entonces. Empezó el pingüino. ¿Un ángel, eh? ¿Cómo funcionó? También. Dos Caras me hizo un gesto de respeto varonil. Bien. Dejé que mi diversión se reflejara en un gesto de sorpresa. Me salió muy bien. Para los dos, debería decir. Gabriel y yo éramos felices juntos. ¿Y la consumación? Preguntó Clarion diplomáticamente. Los ángeles pueden tener sexo, ¿sabes? Dije. Sobre todo después del matrimonio. Pero por si acaso, le pedí a Valeria que le dificultara la caída de Gabriel. No imposible, claro. La luz de Gabriel era importante para ella, pero aún creía que la capacidad de caer formaba parte de la visión de su padre para ella y sus hermanos. Es admirable de su parte. Dijo Lucifer, impresionado. Si tuviera la oportunidad, creo que la mayoría de mis hermanos negarían por completo su capacidad de caer. Yo lo habría hecho. Ajá. Genial. Jason parpadeó ante esa información antes de guardarla y volverse hacia mí. ¿Entonces tienes niños mitad ángel por ahí? Suspiré. Desafortunadamente, no pudo ser. Surgió algo terrible, como suele ocurrir. Rizebin Lucifer logró invocar a 666, la bestia del apocalipsis, unos años después. Sacrifiqué mi vida, usando mi maldición para terminar lo que Dios comenzó y sellarlo para siempre. Ese pequeño mestizo. Gritó Didi de forma inusual, desviada de la feliz presentación de la boda por la mención de Rizebin. Ay, está tan marginado de la familia que no tiene ni gracia. ¡Guau! Un desprecio justo. Exclamó Arley. Hades rió entre dientes. No es algo que uno normalmente aplauda. Pero dadas las circunstancias, lo entiendo perfectamente. Lucifer denunció a su hijo extradimensional con muchas menos palabras y un sorbo de su bebida demasiado casual. Merecido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium?
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.